Como había anunciado Fernando, antes de ir a esta pausa, está con nosotros el economista Ronald Casana Mejía, presidente del Comité de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Colegio de Economistas del Perú. Además, es el director de Equilibrium Financiero. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Y el punto de partida era el análisis que íbamos a hacer sobre el presupuesto anual y si este presupuesto, entre otras cosas, por ejemplo, aprobado el sábado último en el Congreso, es centralista como algunos críticos han afirmado. Bien, buenos días, gracias por la invitación, Mabel Fernando. Al hablar de centralista, estamos hablando que si es que hay un mayor porcentaje para el Estado. Recordemos que este presupuesto se divide en gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Ajá. Anteriormente, en 2023 y 2024, se había concentrado en un 46% para el gobierno nacional y un 54% para el gobierno regional y local. Esto ha tenido un pequeño aumento del 58% para regional y local y una disminución para el gobierno nacional. Es decir, regiones y municipalidades van a tener más presupuesto ahora. Más presupuesto. Porcentaje de ese presupuesto anual, digamos. Un porcentaje del 4% adicional. ¿Y las regiones? ¿Usted podría decir que se ha hecho un tratamiento equitativo de las regiones? En algunas regiones, por ejemplo, no. Tenemos, por ejemplo, que se le ha dado mayor presupuesto a ciertas regiones, por ejemplo, La Libertad, Ayacucho. Y Ayacucho. Señor Acuña y señor Oscorrima, respectivamente, gobernadores regionales, para no... Para ir directo al grano. Sí, efectivamente. Si bien es cierto, estas regiones han tenido un porcentaje de efectividad superior al 80% en su ejecución, pero hay regiones, como por ejemplo Cusco, Puno, que han tenido una mejor proyección de efectividad, un porcentaje de efectividad, y no se les ha aumentado tanto como estas otras regiones. Entonces, acá vemos un poco la equitatividad y la meritocracia que uno pueda tener. Si yo ejecuto más mi presupuesto, lo beneficio con un poco mayor de presupuesto. Muy por el contrario, si aquellas regiones que están en la media tabla para abajo, le estoy dando mucho mayor presupuesto si no veo un porcentaje de efectividad en la ejecución. Por el contrario, devuelven el dinero. ¿Para qué le voy a dar más dinero si es que devuelven? En el caso de estas dos regiones, La Libertad y Ayacucho, ¿cómo va la eficiencia, el uso de, más allá de la ejecución, ¿no? La eficiencia del gasto? Un porcentaje, hasta agosto del 2024, que salió el último reporte, estaba en alrededor de la eficiencia del 64%. Entonces, si bien es cierto, está superior a la media, pero no es un porcentaje de efectividad que se requiere. Se requiere por lo menos que puedan estar el 70%, 75% de efectividad y la eficiencia. Y un punto muy importante es que no se evalúa la eficiencia al momento de ejecutar estos presupuestos, al momento de asignarle regiones. Yo creo que el presupuesto público, que es la principal herramienta que se tiene en el Estado para poder distribuir los recursos, está pasando de un presupuesto público a un presupuesto politizado, y esto no debería ser. ¿Cómo así? ¿Por esta distribución, por ejemplo? Este es un ejemplo de ellos. No se ve la verdadera meritocracia. A los gobiernos locales, por ejemplo, son los peores en ejecutar. Ellos no llegan ni al 70% en los últimos 4 años en la ejecución de su presupuesto. Se quedan en el 63, 65% y se le está dando un aumento de 1% de ese aumento del presupuesto. Entonces debería haber mayor acompañamiento, porque el principal problema, tenemos dos problemas para que puedan no ejecutar. Uno es la mala gestión técnica, no están preparados, y el otro es la corrupción. Tenemos estos dos puntos débiles que siempre y por años ha sido el principal problema, ¿no? Y otro problema es que no se ha estudiado bien al momento de poder distribuir este presupuesto, ¿no? A las regiones se ha referido usted claramente, ahí dice usted unos criterios políticos a la hora de la distribución por regiones. Está claro, como decíamos nosotros, el señor Acuña, el señor Oscorima son cercanos a la presidenta de la República, por coincidencia son además gobernadores de las dos regiones que han obtenido este incremento. ¿Qué pasa con los sectores? Porque también se advierte que no siempre el incremento, ¿no? Es decir, aumentarle a los maestros, aumentarle a los policías, aumentarle a los trabajadores del sector público, se traduce o se condice con la eficiencia de las instituciones que reciben esos aumentos. Así es, efectivamente. Darle más dinero no significa que va a mejorar la calidad del servicio.
Tenemos ejemplos en la calidad del sector de educación, en las pruebas PISA que tenemos, somos el penúltimo en la región de Sudamérica. El sector salud, por ejemplo, y ahí hay una crítica también, que el sector salud es el que menos aumento ha recibido en estos momentos. De todas las 15, salud. El sector salud, solamente aumento del 3%. Cuando vemos que hay en las regiones apagones en plenas operaciones, que hay huelgas, que hay marchas, porque no hay la operatividad, no hay la infraestructura adecuada, reclaman los médicos, las enfermeras, las obstetrices. Entonces, no se ha evaluado bien esta elaboración de presupuestos, se ha dado para mí al caballazo, se ha aprobado 3 minutos antes de la medianoche. Otro gran problema que no se ha otorgado es la inseguridad ciudadana para mí. Es el principal problema que engloba al Perú. ¿Cuánto ha aumentado ese rubro, seguridad ciudadana, en el presupuesto? Ha aumentado el 8%. 8%, más que el aumento general, que es de 4.1%, ¿no? Pero normalmente ya el aumento en este sector es del 5%. Si nosotros vemos y le restamos el costo, por ejemplo, el Instituto Peruano de Economía saca un costo que le cuesta al Perú la inseguridad ciudadana cerca del 5% del PBI, no compensa este aumento, que sería del cerca del 3%. Entonces, por lo menos ha debido tener un aumento mayor al 10%. Le ha dado un aumento a un sector, por ejemplo, que es la de pensión 65, la de protección social. Ha aumentado el 12.2%. Donde el programa, los programas sociales. Los programas sociales, ¿no? Donde eso no debería ser en estos momentos. Si bien es cierto, se les tiene que atender, sí, pero yo creo que el principal problema es seguridad ciudadana. Nos cuesta al Perú, cuesta la inversión privada, cuesta la economía. ¿En qué se debe invertir? Sí. Perdón, adelante, Mabel. No, yo solamente quería decir que en efecto la inseguridad requiere de inversión, pero además de una inversión eficiente, de una muy buena gestión en la administración. Estamos viendo últimamente que hay, por ejemplo, pendiente una reforma de la policía, al margen de dotar a las comisarías, primero instalar comisarías en todo el país y luego de dotarlas de toda la logística que se requiere. Pero además de eso, usted decía que, por ejemplo, siente que esto se ha hecho al caballazo, ¿no? Y que se le ha aumentado los programas sociales. Aumentar los programas sociales habla de un gobierno, de una mirada asistencialista, no necesariamente de una mirada que entregue herramientas para que cada quien pueda ser un emprendedor y generar sus propios ingresos, sino de soluciono mi problema, hay más pobres, pero aumento la lista de los que vienen a estar protegidos por los programas Juntos, Pensión 65, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. No se genera economía, no se genera negocio a base de bonos, de pensiones, ¿no? Se genera en base de inversión. Y hablando de inversión privada, estamos hablando de aquellos micros y pequeños empresarios que yo escucho, por ejemplo, en los gremios cuando vamos a las reuniones, que si bien es cierto la economía ha mejorado un poco, ¿no? En base al rebote que estamos teniendo, pero el inversionista, el bodeguero, el panadero, el que tiene el restaurante, el que siente que la economía de repente le ha mejorado un poco en estos 3 últimos meses, piensa en aperturar un otro local o no. El que tiene su pollería ya no apertura un nuevo local porque piensa que va a venir el extorsionador y le va a pedir. Respecto del aumento del sector seguridad que usted cree insuficiente, se está aumentando el 40% de la remuneración en planilla a los policías y a la Fuerza Armada. Esos son más de 200.000 personas cuyas remuneraciones van a subir en 40%. Eso forma parte del aumento que se ha hecho en seguridad ciudadana. Claro. Ahora, si es que tenemos la parte de la distribución de un presupuesto del aumento, tenemos que cerca del 70% siempre va a ser aumento en planillas y el restante 30% en gastos de capital y de inversión. Ahora, un punto que te quería tocar en esto, de este incremento en seguridad ciudadana, menos de 1 millón se está dando el incremento en la parte de inteligencia policial. Eso sí que es grave, eso sí que Entonces, es una deficiencia. No estamos dotando de eficiencia para la parte de inteligencia, para la parte de que puedan tener geolocalizadores, las comisarías, infraestructuras para las comisarías. Vemos que las comisarías no funcionan las motos, tenemos los patrulleros en mal estado, o si es que hemos recibido donaciones, no funciona porque no hay para la gasolina
Y ese es un gran problema que Señor Casana, muchas gracias por su presencia. Ha venido a poner algunos puntos sobre las CIES en el presupuesto, que aquí ha aumentado 4.5% en general, pasando a 251.000 millones, poco más. De todas maneras, nos ha hecho notar algunas deficiencias de él según su punto de vista.